Si el día de hoy tú te preguntas si esa acción que tú estás haciendo, por muy pequeña que sea, vale la pena, te aseguro que sí, porque va a desencadenar un efecto en cadena que puede ser muy, muy grande, pero es cuestión de accionar. Así sea una acción pequeñita, la acumulación de esas acciones pequeñitas es la que hace la diferencia. No es una sola acción extraordinaria. Mentalidad, Motivación, liderazgo, relación. negocios, Esto es amor en business. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amor and Business. Mi nombre es Ángel Martínez. Julie, por aquí. Y bueno, hoy vamos a hacer como una especie de continuación de uno de los episodios anteriores, o fue el episodio anterior. Bueno, fue el episodio que grabamos hace 2 semanas, pero técnicamente, para cuando ustedes lo vean, van a ser como 3 capítulos después. Sí, bueno, ya Lo que estamos. porque lo tenemos fresquito. Sí, lo tenemos fresquitos, es porque nosotros siempre grabamos con 2 episodios de El antelación. episodio que ahorita está cargado en este momento que nosotros estamos conversando es justamente el episodio de los hábitos. Entonces, por eso es que Ángel hace el match ahí. Sin embargo, ya después de eso grabamos 2 episodios buenísimos que espero que para el momento que estén viendo esto ya los hayan visto. Recuerden que nosotros tratamos de llevar como esa continuidad y estos últimos capítulos creo que han sido los mejores que hemos grabado. El de los hábitos me ha encantado. Si están viendo este video y no lo han visto, vayan a ver ese capítulo. Realmente vale la pena que lo vean porque hablamos no solamente de cómo crear hábitos, sino también cómo dejar malos hábitos, cómo establecer sistemas. Así que ese también está súper bueno. Y también hablamos el siguiente capítulo acerca del Ikigai, la búsqueda de tu propósito, que me parece Ujú. que quedó espectacular. Y bueno, siento que al final simplemente es comenzar y ahí ustedes tienen bases para accionar. Y esas dos cositas, que es principios, valores que van asociados a tu propósito y también el tema de los hábitos, esas dos cosas de la mano es lo que yo considero que si tú no sabes por dónde comenzar, si estás en este camino del crecimiento personal y dices como que, oye, quiero unir el crecimiento personal con la productividad, pero no sé por dónde, empezar por hábitos y propósitos. Entonces, esos 2 capítulos están imperdibles. Súper bien. Pero bueno, va- antes de empezar con el tema, suscríbanse. Ah, Esta ok, vez lo llamado a la hicimos desde el acción. principio. Ok, sí. Por Suscríbanse. favor, suscríbanse, que yo sé que lo están viendo, sé que les está gustando, pero una de las cosas que para poder apoyarnos entre nosotros, seguir creciendo y seguir trayéndoles contenido de calidad es suscríbanse, denle pausa, suscríbanse y bueno, ahora sí para comenzar, el día de hoy el tema que les traemos, muchos de ustedes lo han estado pidiendo y es que hablamos, yo dejé como una encuesta en las historias para hablar un poco acerca de qué libros les gustaría que nosotros analizáramos y uno de mis libros favoritos, que es el que vamos a estar discutiendo hoy, es el 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y hoy vamos a estar hablando de los 7 hábitos que me encantan y que bueno, hay muchísima tela por cortar. Es un libro que es maravilloso porque una de las cosas que a mí me encanta es que te da tips muy, muy precisos a través de los cuales tú vas a lograr no solamente el crecimiento en el ámbito personal, sino también en el hábito interpersonal, porque de hecho este libro se divide en 3 partes. De hecho, los primeros 3 hábitos es la parte de cómo pasar de la dependencia, que él habla que es cuando nosotros, bueno, ahorita lo vamos a detallar más, pero habla de cómo pasar de la dependencia a la independencia. Entonces es como yo ser una persona proactiva. Y ya luego de allí es como pasar de la independencia a la interdependencia, que es el estado en el que él precisamente busca que lleguemos, que no solamente logremos ser personas independientes, sino que podamos formar parte de un todo, crear sinergia. Y a partir de ahí, ya luego el 7.º hábito es más que todo para la mejora continua. Entonces, bueno, vamos a estarlos detallando uno a uno, pero quería comenzar diciéndoles que este libro es uno de mis favoritos y espero que realmente le puedan sacar mucho, mucho, mucho jugo a esto y que en estos 40 minutos puedan ustedes adoptar aunque sea uno de estos hábitos que créanme que les va a hacer una diferencia, va a hacer una diferencia. Sí. Y tal cual como lo he dicho en otras conversaciones, la acción genera ser. Y el hábito que es acciones repetidas que nosotros hacemos día Día a a día. día que van formando la persona que somos. Entonces, cuando nosotros instauramos un hábito, que ya en capítulos anteriores todo el procedimiento para nosotros poder formar un hábito, ya eso puede tener un proceso transformador en nuestra vida y puede ser que nosotros logremos todos nuestros objetivos. Porque la felicidad y la infelicidad, el logro o el fracaso, todo nace de los hábitos. Por eso es que nosotros nos estamos enfocando mucho en esto. Y si nosotros nos definieran con una palabra que nosotros siempre estamos conversando, tiene que ver con hábitos Ujú, y hablamos también de productividad, totalmente. porque sin hábitos nosotros no podemos lograr como la estructura para nosotros poder lograr las cosas. Hay que entender algo, y esto es muy importante.
Los hábitos, como son acciones repetidas, al final vienen siendo sistemas. Hemos hablado anteriormente de eso. Pero muchas veces nosotros, o sea, es mucho más fácil que nuestro cuerpo y nuestra vida vaya por la satisfacción inmediata, por lo inmediato, lo más fácil, pero para que nosotros no caigamos en las tentaciones de lo fácil, de lo rápido, nosotros tenemos que tener sistemas automatizados de motivación y de realización. Entonces, vamos a hablar de los hábitos. Y el primer hábito es el hábito de ser proactivo. ¿Ok? ¿Y qué es la proactividad? Yo creo que para todas las personas que están en casa, antes que comencemos, yo sé que muchos nos escuchan de repente manejando o en el gimnasio, pero yo siempre escucho audiolibros en el gimnasio, siempre, siempre, siempre. O podcast o audiolibros, siempre aprovecho ese espacio para capacitarme y no les quita nada, aunque sea anotar los puntos. O sea, no digo que tomen nota, pero por lo menos anoten, porque vamos a hablar de los 7 hábitos, mientras vamos hablando, tomen nota aunque sea el nombre del hábito y del minuto en que están escuchando para que luego puedan volver allí y reforzar la información. Sí, pero no, Entonces, también recuerda que la persona que nos ayuda nos coloca sí, la claro, división. abajo están los thumbnails, pero que por lo menos puedan tomar ustedes nota porque eso les permite reforzar la información. Y eso es algo que es súper importante. Pero sí, realmente en los videos de nosotros está bastante fácil porque ustedes se pueden meter y abajo van a estar literal los thumbnails con cada uno de los hábitos y ustedes pueden ir al minuto específico y poder escuchar nuevamente la información. Pero bueno, una de las cosas que a mí me encanta de este hábito, que habla de la proactividad, es que habla acerca de cómo las personas proactivas son aquellas que lo hacen por elección. O sea, ser proactivo es una elección, es una forma de vida, es enfocarme en lo que yo puedo controlar en lugar de lo que escapa de mi control. Y algo que me encanta en este capítulo es que habla de 2 cosas muy importantes, que es el círculo de influencia y el círculo de la dependencia, ¿ok? Y O en círculo esto, de preocupación. exacto, el círculo de la dependencia o círculo de la preocupación. Entonces, en ese círculo de la influencia están todas esas cosas que efectivamente están en mi control. Como por ejemplo, mi mentalidad, como por ejemplo, la forma, lo que yo dejo que a mí me afecte o no me afecte, la forma en la que yo afronto la vida, las personas en las que decido rodearme, mis hábitos alimenticios, el estilo de vida que llevo. O sea, es todo lo que yo puedo controlar. Mientras que en el círculo de la dependencia están todas aquellas cosas que no dependen de mí, que son, por ejemplo, lo que los demás piensan, lo que los demás dicen, no sé, quién está, el presidente de este país. Yo puedo ir a votar, pero realmente yo no puedo, de mí no va a depender la persona que esté gobernando. Entonces, todas esas cosas que escapan de mi control. Ahora, la mejor definición que yo vi en ese libro, que para mí me quedó grabada entre una persona proactiva y reactiva, es que una persona proactiva se centra en su círculo de influencia y como consecuencia su círculo de influencia se expande. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me centro en las cosas que yo puedo controlar, por añadidura ese círculo de influencia va creciendo. Mientras que yo, si me centro en las cosas que no están en mi control, en el círculo de la dependencia, lo que va a terminar ocurriendo es que como escapa de mi control, voy a tener una mentalidad voy a tener un estado de ánimo de frustración, voy a estar enfocándome en lo que no puedo controlar. Entonces, bueno, básicamente las personas que se enfocan en este círculo de influencia, este círculo se expande, como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las personas que, no sé, ponte, están como, no sé, en la adolescencia y es como que, ay, no quiero vivir con mis padres y quiero, o sea, no me gusta vivir en su casa y los papás siempre te dicen como que, bueno, mientras estés en mi techo, o sea, esto es lo que tienes que hacer. Ujú. Ahora, si tú tienes 16 años, bueno, tú no te puedes independizar, o sea, legalmente no puedes, o sea, tú tienes que vivir allí, bueno, a menos que ya estamos hablando de una situación normal, ¿no? Una situación en la que haya violencia o algo así. Pero si tú quieres enfocarte en lo que está en tu control, ¿qué es lo que tienes que enfocarte? En adquirir habilidades, en enfocarte, en capacitarte, en ser el mejor para que cuando tú te vayas de tu casa, tú montes tu negocio, como por ejemplo lo hizo Ángel desde muy jovencito, y ya ahí su círculo de influencia por añadidura se expandió, porque ahí ya sí podía decidir dónde podía vivir, se rentó su propio apartamento, apenas tenía como, ¿qué edad tenías tú cuando te fuiste de tu casa? Bueno, ya tenía creo que 20 años. O sea que pude tener mi espacio Exacto, pero te solo enfocaste para en lo que mí. tú podías controlar. O sea, si tú te ponías a decir, no, es que yo quiero hacer lo que yo quiera en casa de tu mamá, o sea, tu mamá te quiere mucho, pero lamentablemente hay reglas, ¿me entiendes? Si No tú podía. no puedes, si tú quieres, entonces ocúpate, enfócate en lo que tú puedes controlar, que fue montar tu negocio, y eso fue lo que te dio la independencia y tu círculo de influencia aumentó. Como fue mi caso, yo me enfoqué en tener buenas notas y qué fue lo que terminó sucediendo. Bueno, realmente yo me llevaba bien con mis padres, pero ya fui a una buena universidad, que quedé seleccionada y listo. Entonces es enfocarte en tu círculo de influencia, no en tu círculo de preocupación. Totalmente. Y me gusta mucho el ejemplo que estás comentando porque cuando nos enfocamos en nuestro círculo de influencia es en nuestras acciones y en nuestras acciones está la información que nosotros consumimos.
Total. Y lo que no está en nuestro círculo de influencia, que está en nuestro círculo de preocupación, pueden ser las opiniones ajenas o lo que hagan las otras personas. Y hay muchas veces, bueno, muchas veces, la gran mayoría de las personas hacen un drama en su vida es por acciones de otra persona. Pero si nosotros tenemos el conocimiento correcto Ujú. de cómo gestionarnos a nosotros mismos, entendiendo de que tu mente es tu mente, mi mente es mi mente, y eso no me va a afectar, yo realmente estoy siendo proactivo porque no estoy dejando de repente, no sé, que la opinión de un extraño que me ven a insultar o que nos ven a insultar a nosotros por estar haciendo este contenido, a mí me vaya a dañar. ¿Por Ujú. qué? Porque yo, como en mi círculo de influencia está capacitarme, meter la información buena en mi cabeza, alimentar mi amor propio, en eso yo me enfoco. Y por eso el círculo de influencia se expande. Ujú. Entonces la proactividad tiene que ver de que la vida no te agarre de sorpresa, sino que es estar preparado, porque la vida siempre es vida y van a pasar cosas que siempre están fuera de tu control. Pero cuando eres proactivo, entendiendo de que estás 5 pasos más adelante, cuando tú puedes estar preparado para cualquier situación, ahí es donde tú funcionas mejor en la vida. Por ejemplo, algo que no está en tu control, el gobierno. No está en tu control lo que pasa en el gobierno, no está en el control si se crea una guerra, no está en nada de control. Pero ¿qué está en mi control? Tener los recursos necesarios, que si llega a pasar algo en mi país, o ahorita que estamos aquí en Estados Unidos, yo realmente tengo la confianza de que estamos en el mejor país del mundo, pero si llega a pasar algo, bueno, aquí están los recursos para de repente nosotros poder irnos para otro país, ¿ok? Totalmente. Y es Ya, que, o sea, una de las cosas que esto es una opinión que, bueno, tal vez a no todo el mundo le va a gustar. Es una opinión que puede decirse polémica porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero para mí, tu vida es el resultado de tus principios y tus elecciones, no de tus sentimientos y tus condiciones. Si tú naciste en una condición, eso no quiere decir que tú tienes que morir en esa condición. O sea, tú eres responsable es realmente de lo que tú haces con las condiciones que te dieron. Y hay muchas personas que muy probablemente tienen muchísimo éxito en este momento con condiciones muy similares a las que tú iniciaste, porque no todo el mundo nació en una cuna de oro, ni todo el mundo nació con todas las posibilidades. Entonces, todo está en el enfoque que tú le des. Y tú no puedes entregarle tu vida a otra persona para que decida por ti. O sea, o tú no, situaciones externas. totalmente, o sea, tú no puedes estar como en el asiento de copiloto. O sea, toda la vida en un asiento de copiloto. Yo les cuento, y yo le he dicho eso a Ángel, cuando yo estaba pequeña, yo tenía una pesadilla recurrente y tenía esa pesadilla y la tenía y la tenía. Y la pesadilla que yo siempre tenía era que yo estaba en un auto y siempre con una persona que yo quería. Por ejemplo, mi hermanito, un primito mío que somos súper cercanos, con mi mamá. Pero casi siempre era con personas más pequeñas que yo, o sea, como personas que yo tenía que proteger. Y siempre en el sueño yo estaba en el asiento de manejar, pero como yo estaba pequeña, yo no sabía conducir, la persona me decía como que cuidado y habían autos y yo estaba como en una autopista, en un canal rápido y yo trataba como que de hacer algo, pero no sabía qué hacer. Entonces la pesadilla era yo sin tener el conocimiento de cómo manejar, tratando de no chocar y que la persona con la que yo estaba no le pasara nada. Y es loquísimo pensar que esa era mi pesadilla recurrente en ese momento. Ahorita no le doy explicación porque yo manejo, y bueno, además manejo muy bien, pero yo ¿Verdad? Sí. manejo. Entonces realmente para mí, o sea, no me da miedo, porque yo me puedo ir a donde sea manejando y yo sé llegar porque ya tengo la habilidad. Pero en ese momento yo tenía esa pesadilla recurrente. ¿Y por qué lo traigo ahorita a colación? Porque si tú no tienes las habilidades, si tú no te preocupas por enfocarte en lo que depende de ti, que es adquirir las habilidades, que es capacitarte, que es aprender lo que no sabes, siempre vas a estar en el asiento de copiloto. Es decir, echándole la culpa a alguien más de tu realidad actual. Totalmente. Me gusta y bueno, que hayas compartido también eso. Sí, amor, es que yo más nunca tuve esa pesadilla. Después que yo aprendí a manejar, más nunca yo tuve esa pesadilla, que eso era una pesadilla recurrente. Siempre que yo tenía un mal sueño, era ese. O sea, esa era mi pesadilla siempre. La pesadilla de yo estar con alguien, siempre cambiaba como la persona con la que estaba, pero era esa pesadilla. Y es Ujú. loco, porque simplemente adquirí una habilidad que fue aprender a manejar y más nunca, más nunca. Sí, no, totalmente. Y de eso se trata la proactividad. Ok, Ujú. ¿cuáles son los miedos que tengo? Hay muchas personas que tienen un miedo recurrente hasta, no sé, eh, de que se queden sin dinero. Está válido ese miedo. Entonces, pero ¿cómo eres proactivo Ujú. haciendo un fondo de emergencia Sí. que si te llega a pasar algo, tienes aunque sea 8 meses para poder pagar tu estilo de vida el que tienes en este momento? Que sería, que bueno, tenemos que dar un podcast también de cómo es el manejo de la finanza. Y Ujú. es la preparación y es la proactividad. Que tú te organices de una manera para que siempre te puedas enfocar en lo que te puedes controlar y en lo que no, Ujú. soltarlo o delegarlo o simplemente aceptarlo y gestionarte de una buena manera. Totalmente, y es que, o sea,
una de las cosas, este punto a mí me encanta, porque la productividad yo siento que es algo tan importante nosotros entender que tú eres el que está en control de tu vida y eso te da poder. O sea, eso es Ujú. algo bueno, eso no es algo que te tiene que asustar. Tú eres el responsable de tu vida y eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué es triste? Tú entregarle el control de tu vida a otra persona y siempre estar en la mentalidad de echarle la culpa a otra persona, porque ahí tú no tienes control. Si tu vida es responsabilidad de una persona más, es responsabilidad de tus papás, es responsabilidad de tu familia, es responsabilidad de una amiga, es responsabilidad de tu jefe, es responsabilidad siempre de otra persona, tú no tienes el control. O sea, yo no puedo hacer nada. Y hay muchas personas que eso les relaja. A mí más bien me preocuparía. Porque en este caso, cuando tú asumes que tú eres el responsable de tu vida y el responsable de tu realidad, entonces ahí es algo bueno porque es algo que tú puedes hacer. Es algo que tú puedes cambiar para cambiar tus resultados. Ujú. Entonces, el día de hoy lo que te invito es, no te sientes en el asiento de copiloto. Siéntate en el asiento de conductor y sé responsable tú de tu vida y de tu realidad. Sí. Eh, bueno, para los que no lo saben, a mí me gusta mucho Cristiano Ronaldo. Sí, pero él habla bastante de que ahorita está... Y habla también de su hijo, que bueno, como lo tiene todo y siempre lo ha tenido todo, tiene que enseñarle la disciplina y que es Claro. tener el hambre. Entonces, hay muchas veces que el problema que puede tener, y vamos a hablar de la comunidad latina, es que como a pesar de poder vivir en carencia, casi siempre tiene un techo, de repente tiene un familiar, tiene comida o tiene algo, tiene posibilidades, como que llegan en ese estado de relajación y de pasividad que es súper malo en su vida. Pero voy a hablar de mi caso. De mi caso, yo siempre como me he puesto ambiciones bastante grandes, expectativas grandes, yo siento que, o sea, yo no me puedo equivocar y necesito siempre estar preparado para cualquier situación. Ujú. Porque, bueno, yo tengo, a pesar de que Julie y yo hacemos el negocio juntos, yo me preocupo muchísimo para que los dos siempre estemos bien, a pesar de que ella, por supuesto, aporte muchísimo a nuestro proyecto, pero tengo a mi familia que siento que depende de mí. Todo es como que soy proactivo en todas las situaciones, pero es como que ese miedo a que me agarre la vida Ujú. desprevenido, que pueda pasar una situación y que, bueno, me han pasado situaciones, pero cuando yo estoy preparado yo me siento mucho más en confianza. Totalmente. Eh, Porque te enfocas en lo que tú puedes controlar. me enfoco en lo que puedo controlar. Y ya va, te enfocas en lo que puedes controlar y vas por eso día tras día, porque accionas. Sí, todo el tiempo. Pero la realidad es que hay mucha gente así. Hay muchas personas que Solamente se preocupan, pero no se ocupan. sí se preocupan o cuando le llega las situaciones. ¿Cuántas personas acá en este país por no tener seguro médico, algo que es una gestión, termina pasando una situación, pero no tienen ni siquiera algún servicio, algo, nada, o sea, no lo han hecho. Hay muchas personas que dejan tanto las cosas para después que eso viene siendo un problema. Y podemos hablar de este punto todo el podcast, pero vamos para el segundo punto. Ah, bueno, el segundo punto habla un poco acerca de que nosotros tenemos que empezar con el fin en mente. Nosotros Ujú. necesitamos, el segundo punto habla acerca de empezar con el fin o con el propósito en mente, ¿ok? Ahora, en este capítulo, una de las cosas, bueno, varias cosas que me gustaron, es que ellos hablan de algo que se llama, bueno, se lo voy a decir porque estaba en inglés, pero el nombre es, ya que le quiero decir el nombre exacto, es... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Declaración de misión personal. La Mm. declaración de la misión personal. Algo que me llamó mucho la atención porque en este capítulo se habla de que la declaración de la misión personal es todo ese conjunto de principios y valores que te van a guiar, que van a guiar o van a regir tu vida, ¿ok? Porque el autor habla de que esto es algo que muchas veces nosotros, y por eso en el capítulo pasado, hablamos mucho acerca de las formas en las cuales tú puedes encontrar tu propósito, pero una de las cosas en las que hice mucho énfasis es que la gente quiere todo para allá, o sea, quiere ya, ya, quiero encontrar mi propósito ya, y es entender que si tu propósito es a lo cual tú vas a dedicar tu vida y prácticamente, claro, es algo que va evolucionando, pero nosotros no podemos pretender que eso va a pasar de la noche a la mañana. Requiere que nosotros invirtamos tiempo y energía. Y esto es como decir el equivalente a encontrar tu propósito. Aquí el autor habla del equivalente a encontrar tu propósito, que es hacer tu declaración de la misión personal. Y esa declaración de la misión personal va con todos esos principios y valores que van a regir tu vida, pero muy ligado a que no es algo que tú te vas a sentar y lo vas a escribir en 5 minutos y que lo vas a inventar. No, o sea, él habla de que tú tienes que invertir tiempo y energía y entender de que esto no es un documento final, es algo que tú vas editando, como decir un documento en marcha, es algo que va evolucionando, porque nosotros somos personas que vamos cambiando con el tiempo y asimismo nuestra declaración personal. Pero sí es como esa guía
que va a permitirte tener un punto en el mapa. O sea, las personas altamente efectivas tienen la característica de que empiezan con su propósito o con su fin en mente. O sea, ellos no andan por la vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? No. Hay un fin y un propósito en mente y a través de ese fin y ese propósito yo voy a definir todas las metas y todas las acciones que yo tengo que hacer de forma diaria, semanal, quincenal, mensual, en función a lograr ese único propósito o esa declaración personal. Ujú. Y por eso aquí tengo anotado unas preguntas que es importante que la hagamos. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué pasos tengo que seguir para conseguirlo? ¿Qué quiero salvar de acá? ¿Qué quiero cuidar? ¿Dónde me voy a ver? ¿Dónde quiero estar de aquí a 5 años? ¿Cómo sería mi vida ideal? Podemos hacernos muchas preguntas que nos van a llevar a la reflexión, pero ¿por qué hay que empezar con el fin en mente? Porque en la acción hay acciones que son incómodas. Hay muchas acciones que son incómodas, pero cuando nosotros empezamos con el fin en mente o sea, yo estoy haciendo esto por esto, Ujú. ya no, eso nos da la gasolina y la energía para nosotros poder terminar y concretar de hacer nuestras cosas. Y por eso es que los grandes, las leyendas de la historia, los referentes, son personas que bueno, hace poco estaba hablando con Julie que estábamos viendo un documental sobre Los hombres que construyeron América. los hombres que construyeron América, que un documental maravilloso que lo Increíble. recomiendo al 100%. Yo lo había visto hace mucho tiempo, le dije a Julie, vamos a verlo, que tengo mucho tiempo que no lo veo y es muy bueno, lo vimos hace nada y la inspiración es maravillosa, donde está la historia de los bueno, Vanderbilt, de Rockefeller, Carnegie Carnegie, JP Morgan, y Henry Ford. Ford. Ujú. Bueno, prácticamente se centra, y hay otros personajes, pero lo interesante fue que nosotros hablamos y salían como que los actores en toda la serie, y era un mismo actor, y es como que pareciera que fuera un periodo corto de tiempo, Sí, pero o sea, habían pasado 30 años y seguía el mismo actor, pero con una ropa más fina. sí, el mismo actor con una ropa más fina. Y hay muchas veces que pasa eso en las películas, que vemos películas que dura 2 horas, 2 horas y media, y vemos el sufrimiento, que es los primeros 15, 20 minutos, luego el desenlace, luego el final. Pero la realidad es que la vida como tal no es así. Un proyecto puede, para que se concrete, puede durar años, hasta décadas, para que pueda concretarse algo que sea importante. Pero cuando tenemos la gente altamente efectiva, como empieza con el fin en mente, entiende que, bueno, así me tome lo que me tome, todo el sacrificio, todo el esfuerzo, toda la gente que tenga que apartar, yo voy a lograrlo. Totalmente. Entonces, por eso es que, ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el deseo que habita en ti? Y eso es una conversación que tienes que tener de forma diaria para que puedas accionar. La gran mayoría de las personas que están, como están sin propósito, simplemente no actúan. Y aquí yo creo que Porque no hay nada cada que los propósito. mueve, no hay nada que los mueve. ¿Cuál es la gasolina? Y yo creo que cada propósito es válido, porque me acuerdo una vez que nosotros a nuestro equipo de trabajo le estábamos dando una reunión y una persona dice como que, o sea, como que prácticamente se sentía frustrado porque su propósito era como ser ingeniero en una empresa de vehículos y que no sabía cómo se conectaba lo que estaba haciendo en ese momento con su propósito. Y a veces las personas piensan que es que, o sea, si yo no estoy haciendo exactamente, o sea, si mi sueño es trabajar, no sé, en Google, y si yo no estoy en Google hoy, entonces no estoy obrando en consecuencia de mi propósito, ¿no? Porque de repente lo que estoy haciendo ahorita, yo me estoy capacitando, estoy haciendo algo porque tengo una familia, estoy haciendo algo, pero estoy encaminando todas mis acciones en función a ese propósito. Entonces no es como que para que uno se sienta frustrado, sino que las personas exitosas tienen un fin en mente y a partir de ese fin empiezan a accionar, entendiendo que toma tiempo. Entonces, esa parte es muy importante, pero algo que también me encanta de este capítulo es que habla de un término que no lo he visto en otros libros cuando se define la parte de propósito. Por ejemplo, en el capítulo anterior hablamos del Ikigai, o sea, nos basamos mucho en el Ikigai, en la búsqueda de propósito, porque ese libro es maravilloso en ese tema, pero acá, en este capítulo, detallan algo que se llama los roles. ¿Qué sucede? Que, bueno, por ejemplo, ahorita tú estabas dando el ejemplo de Cristiano, Ángel está dando el ejemplo de Cristiano, de que, bueno, de repente Ángel lo admira mucho, y justamente ayer estamos viendo un video de que alguien va a su casa y ve cómo es su alimentación, y entonces él habla de que él come muy bien porque cuida su salud, pero que de vez en cuando se lanza una comida, como un cheat meal con su familia, con sus hijos, se come una hamburguesa, se come una pizza porque no quería ser un papá aburrido. Sí. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Se me vino a la mente este ejemplo porque en este libro habla mucho de los roles, de que las personas altamente efectivas no solamente ocupan un rol, sino que, por ejemplo, una persona puede ser esposo, puede ser padre,
puede ser jefe o puede ser colega, puede ser también hijo, puede ser amigo, puede ser, no sé, si forma parte de una iglesia, puede ser miembro o hermano de una iglesia, etcétera. O sea, una persona tiene múltiples roles y el éxito no es nada más ser exitoso en un ámbito de tu vida y malo en todos los demás. O sea, nosotros no podemos ser luz para la calle y oscuridad o tinieblas para la casa. Ese es un dicho que decía mi mamá. O sea, tú no puedes ser, wow, el mejor jefe del mundo, pero en tu casa, o Eres una sea, mierda. llegas tratando mal a todo el mundo, no compartes con tus hijos, ¿sabes? O sea, tienes que buscar un equilibrio en el cual tú eres exitoso en cada uno de los roles de tu vida. Y eso es lo que te va a permitir a ti estar en paz, estar realmente siendo una persona que que lo que dice, lo que predica, mejor dicho, y lo que acciona va de la mano. Entonces, es muy importante nosotros definir y tener el principio claro dependiendo de cada uno de los roles que tenemos. Entonces, un ejercicio que nosotros tenemos que hacer para nosotros determinar o empezar con nuestro fin en mente y alcanzar el éxito es definir cada uno de nuestros roles. O sea, yo soy, por ejemplo, soy madre, yo no soy madre, no, pero soy madre, soy hija, Pronto. soy hermana, soy jefe, soy líder, soy colega, ¿sabes? Todos los roles que tú tienes y en función a esos roles tú tienes que establecer cuáles son tres metas que tú tienes en cada uno de esos roles. Y en función a eso, entonces ahora sí, establecer actividades principales para poder llegar a esas metas de acuerdo a cada uno de esos roles. Entonces, tú puedes tener un principio en mente, pero tienes que considerar que tú tienes diferentes roles. Y eso es lo que te va a poder permitir tú ser exitoso en función a todas las áreas de tu vida en las cuales tú quieres pues lograr ese éxito y esa productividad. Totalmente. Bueno, a mí me gusta mucho porque hace poco hablamos de lo mismo, del Ikigai, del propósito, y cuando nosotros tenemos como que estamos en esa situación, hay que hacernos la pregunta, ¿por qué empezamos? ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, y si de repente no has dado con eso, no sabes por qué estás haciendo las cosas, sigue buscando, sigue haciendo lo que tienes que hacer, porque siempre va a haber algo que te pueda mover, y eso es muy importante que lo sepas. Y si me estás escuchando, siempre va a haber algo que va a despertar algo en ti, que te vas a sentir emocionado, va a hacer que vibre tu cuerpo. Si no lo tienes en tu vida, lo que tienes es que explorar y seguir buscando. Y cuando lo tengas, ok, esto es lo que yo quiero hacer, ese va a ser tu fin, cuáles son las acciones que voy a hacer, y entiende una realidad de que va a costar, va a ser difícil, te vas a sentir mal, o sea, vas a sentirte cansado, vas a dudar de ti, hay gente que se va a alejar de ti, pero como es tu fin y es tu propósito, es por lo que Dios te trajo al mundo, tú vas a seguir. Me gusta, me Ujú, parece súper. sí. Y bueno, este punto pues ahora sí va conectado con el siguiente, que el tercero es prioriza, ¿ok? Habla acerca de que primero va lo primero. Dice una frase que dice que las cosas que son importantes no pueden estar a merced de las cosas menos importantes, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que son prioridad. Ahora, ¿cómo yo establezco cuáles son las cosas que son prioridad? Y esto es importante, porque nosotros, por ejemplo, que conversamos con bastantes personas, a veces realmente uno no tiene ese discernimiento tan claro. O sea, a veces uno puede pensar que sí, pero resulta que lo que es importante para ti puede que no sea importante para otra persona. Y la realidad es que cuando uno está pequeño, cómo funciona la vida? Tú estás pequeño y te dicen, tienes que ir al colegio, llegas a la casa, ahora tienes que bañarte, ahora tienes que comer, ahora tienes que hacer la tarea, ahora es hora de dormir. Te dicen qué es lo que tú tienes que hacer y tú lo haces. Ujú. Ya luego a medida que tú vas creciendo, vas teniendo cierto grado de libertad y de repente eres adulto y resulta que tú eres el que tiene que decidir qué es lo que tienes que hacer, qué es importante y qué no es importante, al mismo tiempo que buscas tu propósito. Entonces muchas veces las personas se sienten perdidas, se conforman con lo primero que les llega y pues así les va pasando la vida sin de repente sentirse tan lleno, pero de repente sin saber cómo comenzar. Sí. Entonces, yo siento que, claro, primero que nada es establecer ese propósito, establecer ese fin. En función a eso, yo tengo que establecer cuáles son todos los roles que yo tengo y en función a cada uno de esos roles, determinar cuáles son las actividades para hacer cada uno de esas metas realidad. Ahora, ¿cómo yo priorizo cuáles son las actividades importantes, cuáles son las no importantes? Bueno, entonces aquí hablamos acerca de la matriz de Eisenhower. Sí, y bueno, es muy, muy importante lo que dice, y por eso es que este es un libro que habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La gran mayoría de las personas, como no son altamente efectivas, a veces no se dan cuenta, pero se les fue la vida. Ti- eh, Ocupados. hay una diferencia entre invertir y gastar el tiempo. O sea, son dos opciones. O inviertes tu tiempo o gastas tu tiempo. Gastar tu tiempo es que lo que más te cosa es que dentro de 5 meses, ¿yo qué hice ese día? A lo mejor hice cualquier estupidez.
Pero cuando inviertes tu tiempo es que lo estás invirtiendo en llegar a tus metas más rápido, en aportar valor a la vida de las personas, en hacer algo que sume en tu vida, que haga que tu vida sea memorable. Entonces, la matriz de Eisenhower tiene 4 cuadrantes que los tengo acá, donde del lado izquierdo está el cuadrante de lo urgente. Lo urgente está lo importante y lo no importante. Y en el derecho está lo no urgente. Pero también puede ser no urgente, importante, Sí, o sea, no urgente, no importante. aquí o sea, en este cuadrante realmente lo más importante es identificar de que nosotros tenemos 4 cosas. Las cosas importantes, o sea, lo podemos definir en 2 ejes, por así decirlo. El eje de las cosas que son importantes y las cosas no importantes, según su nivel de importancia y según su nivel de urgencia en urgente y no urgente. O sea, más sencillo imposible para ustedes. O sea, si usted está escuchando esto, es simplemente 2 características. Si es importante o no es importante, si es urgente o no es urgente. Y en función a eso, nosotros tenemos que agarrar todas nuestras actividades e irlas clasificando. Porque, por ejemplo, tenemos en ese eje las cosas que son importantes y urgentes. Las cosas que son importantes y no urgentes. Las cosas que, bueno, dependiendo de cada cosa, nosotros lo vamos calificando, por ejemplo. Supónganse ustedes. Las cosas que son importantes y las cosas que son urgentes son las cosas que yo me tengo que encargar. ¿Y cuándo me tengo que encargar? En ese preciso momento. O sea, son las cosas que son urgentes y dependen de mí. ¿Por qué? Porque son importantes. ¿Qué quiere decir que es importante? Que va directamente relacionado con mi actividad principal por eso establecimos nuestro propósito. Porque en función a nuestro propósito yo tengo que preguntarme, ok, esta actividad que yo estoy haciendo está directamente relacionada o me va a ayudar a lograr ese propósito. Entonces, sí es importante. Si la respuesta es no, entonces no es importante en función a mi propósito, porque de repente para otra persona eso sí es importante. Por ejemplo, nosotros podemos hablar, no sé, a mí me gusta maquillarme, o sea, no es ni lo que me dedico ni nada, pero me gusta maquillarme, antes pues me gustaba muchísimo más, dedicaba más tiempo, ¿no? Pero supongamos, para una persona que sea maquilladora profesional, ver un curso de maquillaje un día lunes es importante, porque va asociado con su propósito. Ahora, para mí, hacer un curso de maquillaje un día lunes es importante. No, porque realmente no va asociado a mi actividad principal. Entonces, eso no es algo que sea importante para mí, ¿ok? Entonces, ya yo procedo a evaluar las cosas si son importantes o no son importantes. Ahora, por su nivel de urgencia, bueno, la misma palabra lo dice, las cosas que tienen que ser hechas ya o las cosas que si no las hago en este preciso momento, no es el fin del mundo, ¿ok? Entonces, en función a eso, las cosas que son importantes y son urgentes me tengo que encargar yo. Ahora, las cosas que son importantes y no son urgentes, no quiere decir que porque no sea urgente, entonces yo, listo, o sea, no lo hago, no pasa nada, que el mundo siga y lo escondo bajo la alfombra. No, si no es urgente, yo lo que tengo que hacer es delegarlo, porque igualmente se tiene que hacer, pero no depende directamente de mí. Sí, no, también en delegar también está lo que es importante, ¿ok? Lo que es urgente pero no importante, esas también son cosas para delegarla. Pero vamos a hablar de ejemplos específicos, porque a mí me gusta es hablar de ejemplos. Por ejemplo, si nosotros ahorita estamos en este momento y somos empresarios y estamos en temporada de taxes, ¿ok? Eso es algo que es importante y urgente, porque ya tenemos una fecha límite para hacerlo y nosotros, por supuesto, tenemos que tener ayuda, tenemos que delegar eso, pero tenemos que estar arriba de ese proceso porque los dolientes somos nosotros de ese proceso. Pero vamos a colocarlo en otro ejemplo, ¿ok? Algo que es importante y no urgente. Un ejemplo de que algo que puede ser importante y no urgente puede ser, no sé, la planificación de la dieta que nosotros vamos a hacer para nosotros sentirnos mejor. Eso es importante, no urgente para nosotros si nos sentimos bien, pero queremos mejorarlo, pero lo que nosotros hacemos es que lo planificamos. Ujú, Lo planificamos en qué momento yo voy a hacer esto. ujú. Pero nosotros tenemos que es encargarnos de las cosas más rápidas que nosotros tenemos que hacer para dedicarnos a llenos a eso y cuáles son las acciones que yo necesito estar aplicando y que puede ser diferente para cada persona. Porque, por ejemplo, en este momento, este proyecto para nosotros, a pesar de que no estemos monetizando, para nosotros es importante y urgente porque le estamos metiendo el cariño a este proyecto. Ujú, Pero quizás en un momento esto era importante y no urgente y lo estamos planificando. ¿Cuándo es que lo íbamos a hacer? totalmente. Porque ya no estábamos comprometidos con un público a sacar un canal todos los martes. Entonces hay una diferencia. Entonces las personas realmente tienen que elegir y tienen que entender, ok, ¿qué es lo importante y urgente para mí?
que es lo que es urgente y no importante, y lo importante y no urgente, pero hay otro cuadrante que parece mentira, que no se habla mucho de ese, que es lo que no es importante y no es urgente, y es en el que la gente pasa más tiempo. ¿Y por qué la gente pasa más tiempo en el cuadrante de que no es importante y no urgente? Porque es el más fácil de hacer. Porque es de cosas que a mí me hacen. A veces ni siquiera es que es más fácil, porque sí, claro, hay muchas cosas que son fáciles ahí, sino que simplemente nunca se han hecho estas preguntas. O sea, como no tienen un propósito claro, cuando tú no tienes un propósito claro, tú vives tu vida como en automático, o sea, como por Bueno, inercia. no, más que inercia, ahorita estamos en una sociedad, en un momento de la historia, donde tenemos un algoritmo que a nosotros nos está llevando a donde, o sea, hay un grupo de gente súper preparada en este momento, atrás de las redes sociales, atrás de los canales de comunicación, que quiere tener tu atención. ¿Por qué quiere tener tu atención? Porque tú eres el producto y ellos necesitan vender el producto de tu atención a las empresas. Entonces ellos quieren que tú estés en ese cuadrante, lo no importante, lo no urgente, es decir, metido en las redes sociales en el algoritmo sin intención, viendo canales, viendo series de Netflix, viendo, o sea, con tu atención para tu poder estar monetizando para ello. Entonces, hay muchas veces que nosotros Porque la gente tenemos. dice, no, estoy en Instagram es gratis, Instagram no es gratis. No, sí. O sea el gancho es eso, pero realmente nosotros sí estamos pagando. Cada publicidad de esas que sale, ¿cuántos millones de dólares? Porque es la plataforma que le da acceso a todos nosotros que estamos allí Ujú. viendo ese contenido. Pero ahora sí, para corregir, ¿cómo es el cuadrante? Realmente las cosas importantes y urgentes son las que nosotros nos tenemos que ocupar y cuando nos tenemos que ocupar ahí mismo. Sí, Ahora, las rápido. cosas que son importantes pero que no son urgentes, esas son las cosas que nosotros planificamos. Sí. ¿Qué quiere decir? Que las tenemos que hacer, pero las tenemos que planificar para hacerlas en el futuro o en el momento que tenga que hacerse. O sea, no es algo que es urgente, no se va a acabar el mundo porque no lo hagas en ese momento, pero sí es algo que es importante porque está asociado directamente a tu actividad principal. ¿Cuál es tu actividad principal? Todo aquello que esté relacionado a tu propósito. Ahora, las cosas que no sean importantes, pero sean urgentes, no quiere decir que nos tenemos que encargar nosotros mismos, pero tampoco es que no las vamos a hacer. Esas son las cosas que delegamos. Es decir, buscamos una persona que esté capacitada, que se pueda encargar de eso, porque nuestro tiempo tiene que estar dedicado a lo importante, que es nuestro propósito. Y por último, las actividades que no son importantes y que no son urgentes, estas son las cosas que nos tenemos que olvidar. O sea, tenemos que tratar de pasar el menor tiempo posible o asignar la menor cantidad de tareas en este cuadrante. O sea, este cuadrante lo ideal sería que nosotros para optimizar nuestros resultados y ser más productivos, busquemos eliminar ese cuadrante, es decir, tener la menor cantidad de tiempo en ese cuadrante. Entonces, ya sabes, las cosas importantes y urgentes te tienes que ocupar ya mismo. Las cosas importantes y no urgentes las tienes que planificar. Y las cosas no importantes pero urgentes las tienes que delegar. Ujú. Buenísimo. Ahí ya lo explicamos bien porque es que es más fácil como intentamos explicarlo a la cámara, o sea, me imagino que hay unos, bueno, en el libro se ve muy bien explicado y también están los gráficos, pero cuando yo la primera vez que leí del cuadrante de Eisenhower, a mí me ayudó muchísimo y también les doy como un consejo que ustedes en su celular, en su iPhone, ustedes pueden colocar efectivamente como que esa división. Lo importante urgente para mí, lo importante no urgente. Claro, lo no importante no urgente ni lo coloquen porque, ajá, ¿qué vamos a hacer con eso? Para que ustedes estén O conscientes. sí, porque en estos días, de hecho, nosotros hicimos algo que a mí me encantó, que es la importancia de hacer una lista de lo que no debes hacer. Ah, Así que sí. ahí tú puedes anotar las cosas que las identifiques. No importante y no urgente. No para que lo hagas, sino para que tú digas, las tengas ahí siempre presentes y cuando lo vayas a hacer, tú digas, "Uf", o sea, lo tengas presente de que esas son las cosas que no tienes que hacer. Sí, no, y hay gente que le funciona. Ujú. Estábamos hablando de eso. Yo por lo general no hago, yo me enfoco en Sí. importante, urgente y esas son las cosas que yo busco hacer. Es como que miro la lista y a veces muchas de las cosas importantes, urgentes son cosas que hasta no quiero hacer, pero como Ujú. las tengo ahí en el celular y se me abren en el celular, las veo, tengo que hacerlas y ahí es donde ya yo puedo acelerar todas las cosas. Y nosotros mismos nos colocamos nuestra meta y vamos adelantando. Es que las Y personas más productivas son las personas que pasan la mayor cantidad de tiempo en los dos cuadrantes superiores, que son los cuadrantes importantes. totalmente. Ujú. Los urgentes y los no urgentes, pero que son importantes porque son ligados directamente a tu propósito. Sí, totalmente. Pero bueno, vamos al cuarto hábito, que es pensar en ganar, ganar. ¿Ok?
Y bueno, aquí es importante acotar de que ya en la primera parte, como les comenté, el autor lo divide como el camino a la independencia. O sea, en el primer cuadrante hablamos del camino hacia la independencia. Cómo pasamos de la dependencia a la independencia. Y son estos 3 hábitos que ya conversamos. Ahora vamos a ir con el cuarto hábito y este es el primero de los 3 hábitos que hablan acerca de cómo pasar de la independencia a la interdependencia. Y aquí cuando hablamos de pensar ganar, ganar, una de las cosas que yo rescato acá es de la importancia de desarrollar una mentalidad de abundancia. El hecho de desarrollar una mentalidad de abundancia versus una mentalidad de escasez es lo que te va a permitir a ti conseguir relaciones ganar, ganar. Que como su nombre lo dice, las relaciones ganar, ganar son aquellas en las que ambas partes ganan. No es aquella relación en la cual una parte, a juro, tiene que ganar para que la otra parte pierda. No, o sea, aquí habla de que muchas veces las personas que piensan así es porque tienen una mentalidad de escasez, porque piensan que el mundo, todos los recursos son escasos, que hay poquitico, que yo tengo que guardarme la información, que yo no puedo compartir con los demás ni mi conocimiento, ni mis recursos, que yo si gano yo tengo que hacer que la otra persona pierda para yo poder tener un resultado, si la otra persona le va bien, entonces a mí me va mal. Y el mundo no funciona así. La realidad es que hay recursos infinitos. La realidad es que hay demasiadas oportunidades y que si a mí me va bien, no quiere decir que a la otra persona le tiene que ir mal. Al contrario, la torta es demasiado grande y da para todo. Entonces, solamente cuando tú desarrollas una mentalidad de abundancia, es que tú puedes pensar en que efectivamente existe la posibilidad en que yo gane y tú ganes también. Totalmente. Y, y también quiero hablar un poco de lo espiritual acá. Cuando nosotros tenemos el hábito de todo nuestro accionar que sea ganar, ganar, Ujú. nosotros nos sentimos súper bien con nosotros mismos. Porque es feo, porque hay muchas veces que también hay personas que caen en que gane el otro, pero pierdo yo. Porque soy tan dado a los demás Ujú. que gane el otro y que no gane yo. Voy a hablarlo en las ventas. Hay muchos vendedores que prácticamente sacrifican su comisión para que el cliente sea el que esté feliz. Y yo. Y mi En- familia, porque mi y mi familia depende de familia. mí. Entonces, hay una frase que me encanta, uno no puede regar las flores con una jarra vacía, por Totalmente. eso es que nosotros tenemos que ganar nosotros y también tiene que ganar la otra persona. Y, y eso es lo que realmente los empresarios exitosos, las personas que han logrado éxito en distintas industrias hacen. Por supuesto, tienen su beneficio, pero benefician a las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿De qué manera nuestras acciones como personas altamente efectivas pueden aportar a la vida de las personas? Por ejemplo, Julia habló algo que es lo de la mentalidad de escasez. Escasez es pensar de que el dinero que hay en el mundo solo es para mí. Totalmente. Eso es infinito. El dinero es infinito. Venía hablando de eso con Julia en el auto. A veces que estamos, eso, o sea, es infinito. No, y me encanta porque, por ejemplo, mira, estaba buscando era esta fotito que tomé en la mañana que me encantaba, que habla acerca de la diferencia entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Y dice que la mentalidad de escasez, las personas compiten, o sea, están en una competencia constante y no una competencia sana, precisamente, en la que yo lo haga para mejorar, sino una competencia en la que yo quiero que la otra persona pierda. Las personas acumulan, las personas con mentalidad de escasez acumulan, las personas con mentalidad de escasez piensan que la torta se está haciendo cada vez más pequeña. Las personas con escasez tienen miedo al cambio y las personas con escasez avoids risk, o sea, la persona con escasez evita el riesgo. Entonces, esta es una característica de una persona con mentalidad de escasez, mientras que una persona con mentalidad de abundancia colabora, aparte es generosa, tiene la mentalidad de que la torta cada vez se está haciendo más grande, de que la torta es inmensa y da para todos. Aparte de eso, le encanta tomar riesgos y no le tiene miedo al cambio. Entonces ahí podemos ver como la diferencia entre una persona con mentalidad de abundancia y una persona con mentalidad de escasez. Y es muy importante porque muchas veces uno sin darse cuenta viene arrastrando patrones limitantes, viene arrastrando creencias limitantes de su infancia en la cual uno siempre vive escuchando que el dinero, cada vez la situación está mala. Siempre tú vas a tener un familiar que ahorita te apuesto que te está diciendo, ay, que la cosa sí está mala, que la guerra, que la no sé qué. O sea, siempre la situación está mala para una persona que no tenga las distinciones de hacerse cargo de su vida y ser proactiva. Totalmente. Entonces, acá en ese hábito, para nosotros estar pensando en el ganar, ganar, tenemos que estar trabajando diariamente primero en la integridad. Es realmente que nosotros seamos uno con nuestros valores. Porque cuando tenemos nuestros valores bien definidos, tarea para la casa, definan sus valores, si todavía no lo tienen escrito, cuando tenemos nuestros valores bien definidos y esos valores tiene mucho que ver con aportar a la vida de las otras personas, que sea una relación ganar-ganar y trabajamos en ello. Y luego tenemos la madurez para entender de que no podemos caer en el egoísmo, porque el egoísmo, todos esos sentimientos
es inmadurez, es que no estás muy conectado con las cosas que quieres hacer. Y no solamente inmadurez, sino también desconocimiento. Desconocimiento. Hay una, hay una frase que me gusta de Facundo Cabral que dice, eh, si, si la gente entendiera que ser buena persona es tan buen negocio, la gente mala sería buena solamente por buen negocio, lo dice Facundo Cabral. Que realmente eso es lo mejor, porque cuando tú obras bien y haces que tus acciones sean muy buenas, eso termina teniendo como que un efecto multiplicador y por eso es que se vive en abundancia. Entonces, la mentalidad de abundancia, que es lo de ganar, ganar, es algo que también uno tiene que trabajar diariamente y capacitándose. ¿En qué? En escuchar podcasts, en escuchar libros, en entender de que hay más de lo que nosotros normalmente vemos. No solamente es lo que tenemos en nuestro día a día, es lo que vemos en nuestra cuenta bancaria, hay muchísimo más. De manera infinita, hay dinero, de manera infinita, hay personas con buenas vibras. Los buenos somos más, solamente que lo malo hace más ruido. Ujú. Entonces, es eso. Oye, que aquí habla de que, o sea, y para cerrar este punto, habla de que las personas altamente efectivas tienen que abandonar la negociación si no hay posibilidad de ganar, ganar. O sea, o es ganar, ganar o es nada. Y eso requiere tener fortaleza, eso requiere tener coraje, porque no todas las personas están dispuestas a dejar una negociación, a caminar fuera de esa negociación si no existe la posibilidad de ganar, ganar. O sea, una persona altamente efectiva no busca una negociación ganar, perder de un lado o perder, ganar, sino una negociación obligatoriamente ganar-ganar. Entonces, este capítulo habla mucho acerca de eso, de la mentalidad de abundancia, de la integridad, que es lo que hablamos, de ser buena persona al final, de tener una mentalidad de que ser buena persona inclusive es negocio, y por último el coraje, porque es muy importante tener coraje, tener valentía para yo poder buscar siempre negociaciones ganar-ganar, porque es muy fácil a veces caer en la tentación de una negociación ganar-perder o perder-ganar, y la realidad es que no puede ser así, porque si yo me acostumbro a que cada vez que yo pueda, bueno, está bien, este es mi código moral, pero a veces lo puedo doblar un poquitito. No. Ya No, cuando tú caes en eso, no estamos no, haciendo ya. nada. No estamos haciendo nada. O sea, O sea, no puedo decir, por ejemplo, nosotros que estamos en ventas. No, mira, lo que pasa es que este es el precio del producto, pero no importa. O sea, yo con este cliente, yo no importa. ¿Sabes? Con este cliente se lo voy a vender más caro porque tú piensas que ganaste y que le hiciste mal a la otra persona y así ganaste. Pero resulta que dejaste de ganar todos los otros clientes que ese cliente te iba a recomendar. O resulta que perdiste porque esa persona te dejó un mal review y con ese mal review te afecta la reputación que tú tienes como negocio, como marca. Entonces, hay que pensar en ganar, ganar, porque al final eso es lo que es más sostenible en el tiempo. ujú, totalmente. Pero bueno, vamos para el quinto punto, que es el quinto hábito de la gente altamente efectiva, que es buscar entender y después ser entendido. Y esto tiene que ver mucho con la empatía. Ujú. Es de colocarse en el zapato de las otras personas, porque muchas veces nosotros solamente escuchamos nuestras propias ideas y nosotros tenemos la razón, nosotros somos arrogantes y ¿por qué tengo que escucharte a ti si tú no me escuchas a mí? Pero nosotros no podemos estar con esa mirada. Algo bastante interesante que, que Nelson Mandela aprendió de su padre. Su padre era un líder de una tribu, ¿ok? Allá en Sudáfrica. Y algo que él aprendió de él, que luego lo aplicó, es que él siempre hablaba de último. Primero había una mesa que era circular y él siempre hablaba de último. ¿Por qué? Porque su objetivo siempre Entender. era entender primero Wow. para luego ser entendido y Tener todo el contexto. tener todo el contexto. Entonces muchas veces hay muchos líderes de organizaciones, de países, que hablan y no escuchan nada. Y si no tienen eso de escuchar, primero no vas a tener un acceso a como que a las personas te tengan cariño, o sea, la relación, a que puedas hacer unas alianzas. Lo otro es que te puedes perder unas oportunidades muy fuertes de que puedas dar con una muy buena oportunidad solamente por no escuchar. Y aquí voy a dar un ejemplo. Estaba, estaba la batalla hace un poco más de, bueno, ya creo que un poco más, sí, un poco más de 100 años que era de la electricidad, cuando salió la electricidad. Y es bastante interesante que Sí, ya hace Edison, más de 100 años. sí, hace más de Fue en 100 años, 1800, sí. sí, Thomas Edison, él fue un inventor de la energía directa. Ujú.
O sea, él estaba ya revolucionando de cómo iba a introducir en todo Estados Unidos lo que era la electricidad por la energía directa. Y tenía una persona en su equipo que era un genio y le llegó con la idea de, mira, yo tengo este diseño que puede mejorar la electricidad y todo eso. Y le dijo prácticamente, cállate, no te voy a escuchar. No O tengo sea, tiempo y es una locura lo que estás diciendo. es No va a una funcionar. locura lo que está diciendo, nada. Ni siquiera lo escuchó. Le dijo, esto es una locura, no va a funcionar, eso es peligroso, adiós. O sea, Y bueno, ese genio medio tímido y todo era Nikola Tesla. Nikola Tesla, que es mi genio favorito, él es el creador de la energía indirecta, ¿ok? De la electricidad indirecta. Entonces, ¿a qué llevo esto? De que muchas veces la oportunidad de tu vida o algo muy bueno que puede mejorar tu vida solamente está al hábito de saber escuchar para luego entender. Si él hubiese escuchado, solamente hubiese preguntado. solamente hubiese preguntado, mira, ¿qué es esto? ¿Qué va a suceder? Bueno, de igual manera los dos son legendarios. Edison, bueno, es un inventor demasiado grande, pero si ustedes van para las cataratas del Niágara, ustedes van a ver es la estatua de Nikola Tesla, ¿ok? Y la electricidad del mundo, Lo que usamos ahorita. la que usamos ahorita en este momento es la electricidad de Nikola Tesla, Ujú. de la energía indirecta. Entonces, ahí es donde va la arrogancia. Cuando nosotros no tenemos ese hábito de escuchar para entender y luego ser entendido, caemos en el punto de que no se expande nuestra cabeza. Totalmente. Mm. Totalmente. Y, o sea, algo que me parece es que también él se dejó cegar por la arrogancia. Y Es la arrogancia, triste, ¿no? Es es que la triste. arrogancia es la... Bueno, si me estás escuchando, la arrogancia es el cáncer del emprendedor. Cuando tú eres arrogante y piensas que te la sabes toda, perdiste, te lo comento. Y a veces caemos mucho en eso porque nos va Solamente teniendo un bien, tenemos un resultado. buen Y que en ese momento. momento es un buen resultado, pero en realidad en comparación con otra persona todavía tenemos mucho que aprender. Es más, si la persona no ha logrado nada, igual nos puede enseñar algo. Porque Ujú. igual puede tener otra perspectiva y esa perspectiva nos abre los ojos en algo. Sí, no, totalmente. Totalmente. Entonces, nosotros necesitamos hacerlo primero para tener empatía y para entender cómo es toda una realidad. Y eso es algo que a veces es difícil porque hasta tenemos datos concretos, hechos, tenemos todo y todo muestra de todas las cosas. De igual manera, la gente altamente efectiva tiene que escuchar, Ujú. a ver cuál es la mirada, porque hay muchas veces que hay que entender de que vivimos en mundos interpretativos y cada cabeza hace su propia interpretación del mundo. De hecho, ahí había una frase que me encanta, ahorita que estás diciendo eso en el libro, que hablaba de que somos mundos separados que a veces colindan, que a veces chocan, pero realmente cada quien es un mundo, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un universo que de repente choca cuando hay interacciones entre nosotros, pero realmente nadie está bien o está mal, sino que cada quien ve las cosas a su manera. Y ahí es donde está la imagen esta que es muy famosa, que es una señora, que tú la puedes ver como una señora vieja o la puedes ver como una mujer joven muy elegante, como con un abrigo de piel. Ujú. Y esa imagen viene del libro. Yo cuando era pequeña yo usé mucho esa imagen, mi mamá me la mostraba en actividades que me ponían en el colegio y nunca supe hasta grande que leí el libro que pertenecía a ese libro. Él fue el que introdujo esa imagen acerca de las perspectivas, la diferencia de perspectiva, porque él habla mucho antes de que empiece a hablar de los hábitos, en este libro se habla mucho acerca de la diferencia entre paradigmas, o sea, habla mucho de los paradigmas. Entonces, algo que me encanta del libro es que si se dan cuenta, cada uno de los hábitos que hemos ido hablando, uno se interrelaciona con el otro. Y es chévere porque todos, cuando los entiendes, todos van de la mano. Como una persona efectiva piensa, y acuérdense que al final nosotros tenemos que copiar es la mentalidad de lo que funciona. Y esto es como un patrón que se repite en todas las personas efectivas. La manera en que piensan y cómo se van relacionando todo para hacer el resultado final, que es el éxito de la persona. Y Totalmente. bueno, que al final el éxito es esa misma productividad o eficiencia. Totalmente. Pero bueno, me gustó mucho este punto. No, antes que termine este punto, que hay algo que me gusta mucho en este punto de buscar escuchar para ser entendido, es que primero hay muchas personas que realmente escuchan para responder. Y eso Mm. lo hemos hablado en otros capítulos cuando hablamos de la comunicación efectiva. Pero realmente yo tengo que buscar escuchar para luego ponerme en los zapatos de la persona, comprender y luego es que yo voy a dar mi respuesta. Y es la única forma de que yo haga una comunicación efectiva. En este libro, antes de que empiece a hablar de los hábitos, en el capítulo que habla de los paradigmas y todo, habla de las personas como bancos emocionales. Y habla de que los bancos emocionales es, imagínense un concepto muy similar a un banco tradicional, pero, por ejemplo, como yo hago depósitos en el banco emocional de una persona, es de repente haciendo un acto de servicio, un cumplido, un apoyo, capacitando, poniéndome a la orden, y cómo pues retiro ese banco emocional, bueno, lo contrario. Entonces habla de que nosotros siempre tenemos que estar buscando ser ricos depositando en el banco emocional de otras personas. Y cuando tú conectas eso a este punto en el que estamos ahorita,
que está ligado también a esos paradigmas y eso que él habla de los bancos emocionales, es muy bueno porque te das cuenta de que si tú estás constantemente depositando en el banco emocional de las otras personas, es mucho más fácil llegar a acuerdos una vez que tú buscas escuchar, ponerte en el lugar de la otra persona y luego llegar a un acuerdo. Y ahí es cuando nos vamos al siguiente punto, que es el punto de la sinergia. Ujú. El sexto hábito de las personas altamente efectivas es que generan sinergias, ¿ok? Sinergia, voy a leer la definición exacta, es acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Al amarnos con sinergia dejamos de ser vos y yo para volvernos nosotros. Me gusta esa frase que colocaste. Hemos hablado antes de eso, de la mente maestra. La mente maestra Totalmente. es algo que existe, o sea, yo en verdad creo que sí existe cuando se Pero mira une. qué loco, como se une Secretos de la Mente Millonaria con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Están unidos en ese punto. Mira que hablan de lo mismo, de la mente maestra, hablan del dominio del yo. O sea, es lo mismo con palabras diferentes. Bueno, es que realmente toda esta información todos tienen interpretaciones distintas, pero todo vuelve a lo mismo. Todo vuelve a lo mismo, porque si hablamos de Piensa y hágase rico, que es un libro que prácticamente tiene casi 100 años, o sea, que habla también de estos términos, de la mente maestra y todo, pero cada quien le Es coloca como todo, su es sazón. todo. Y si te vas también al de cómo hacer amigos e influir sobre las personas, también habla. mm, Pero claro, ya ahí él perfecciona mucho más la parte de escuchar, ¿verdad? Esta parte de escuchar para ser entendido. Pero al final es como lo mismo. Es lo mismo. Por eso es que lo importante es que, porque siempre es bueno como que la opinión de un mismo punto de distintas personas, pero bueno, podemos hablar de cómo está todo conectado, pero cuando hablamos de generar sinergia, es que todas las personas no buscan, las personas altamente efectivas no buscan ser amigos de todo el mundo, ¿por qué no? Buscan ser amigos o tener relaciones o tener sociedades con personas que entre esa relación o en ese grupo de personas se pueda crear algo extraordinario. Ujú. Si se ponen a ver, bueno, a la audiencia, las grandes ideas del mundo se han creado es con un grupo de personas que están. De repente podemos ver un protagonista, que es el que vemos, pero él no lo hubiese podido hacer solo, jamás en la vida. O mucha gente ve de Apple Steve Jobs porque fue el vendedor. Y claro, un tipo, un genio que yo lo amo, pero no hubiese existido si no hubiese existido un Bosniak, que era el que Totalmente. realmente tenía la aplicación. Como Bosniak nunca hubiese hecho la idea de Hubiese Apple, sido un genio más que no logró nada. no logró nada, pero llegó un Steve Jobs que estaba bastante loco, pero el tipo accionaba de una manera maravillosa y entre los dos hicieron. Así fue el caso también del de WeWork, que eh, claro, no es el ejemplo correcto porque el tipo es un loco en lo emocional, ¿no? Pero WeWork fue una empresa que realmente fue pionera y que, o sea, le llegó demasiado lejos. Y el tipo con quien se alió con un arquitecto, que ese arquitecto Solo no hubiese hecho no hubiese nada. hecho nada, pero lo loco es que el arquitecto era una persona demasiado tímida, demasiado, o sea, retraído en su mundo. Y mira a dónde llegó ese hombre por el otro que, o sea, que era vendedor. Eso sí era, Sí, vendedor. vendedor era. Entonces, lo importante es generar sinergia. Y cuando hablamos de generar sinergia, es con quién te estás rodeando tú. ¿Cuál es la persona con la que tú estás pasando más tiempo, aparte de ti, por supuesto? Esa amistad, ese socio o esa pareja, ¿te está sumando a tu vida? Son preguntas muy importantes que te tienes que hacer porque hay personas que si no tienen esa misma conexión, no tienen ese propósito, esas ideas, no va a suceder nada. Ya nosotros hablamos esto en el episodio El equipo. de las parejas, de las Ah, en el de las relaciones. parejas, sí. Sí, no, pero, o sea, ¿qué es lo que me encanta aquí este punto de la sinergia? Yo uso mucho esta palabra. De hecho, cuando hablamos del capítulo de equipo, yo repetí la palabra sinergia, yo creo que, o sea, demasiadas veces, porque es que para mí es clave. O sea, yo creo que uno de los éxitos de nuestro equipo de trabajo es esa misma sinergia. Y eso me encantó lo que dice de que el concepto de sinergia es que dejamos de ser tú y yo para convertirnos en nosotros. Y qué bonito. O sea, qué bonito cuando nosotros no nos importa solamente nosotros, sino que estamos tan comprometidos a algo, nos sentimos tan identificados porque tenemos una causa, una meta común, que dejamos de ser tú y yo para convertirnos en un nosotros, porque tenemos un propósito en conjunto. Y ahí es cuando pasan las grandes cosas, porque realmente nosotros como humanos no somos omnipotentes ni omnipresentes, tenemos un límite, tenemos un techo, tenemos un tope. Por muy inteligente que seas, así seas un genio, nunca vas a lograr algo maravilloso sin un equipo.
Entonces, la única forma de tener un equipo comprometido es a través de la sinergia. Y por supuesto, las personas altamente efectivas, como dice Ángel, nosotros buscamos rodearnos de otras personas iguales, porque buscamos, y si no, y aunque no tengamos en ese momento los resultados, siempre sabemos nuestro potencial y buscamos conseguir esas personas. Pero la realidad es que la sinergia permite que hasta en sitios o en lugares en el que tú menos lo piensas, surja algo maravilloso, porque la suma del esfuerzo de cada una de las partes es más grande. O sea, el esfuerzo de todas las partes hace que crezca algo maravilloso. Y si no, lo pueden ver en muchísimas películas que hablan acerca de equipos deportivos que aquí en Estados Unidos han logrado cosas maravillosas en los lugares menos pensados. Con personas que de repente no eran los más talentosos ellos solos, pero surge una sinergia tan grande, algo tan bonito en ese equipo que cada una de las personas se eleva a la altura del resultado que quieren lograr. Y es cuando pasan cosas grandes. Sí, Y cosas no. que parecen imposibles. Sí. eh, ¿Cómo es que es la película de los que están remando? Esa, Ay, sí, esa película es bellísima, pero no me acuerdo el nombre. Ay, ¿cómo tenemos es que que se venir llama? con... Bueno, la tenemos que conseguir y dejárselos aquí abajo, pero es una Más bien, película. yo le iba a hacer un corto pronto de películas buenas para emprendedores. Sí, por ejemplo, ahorita les recomendé WeWork, esa película, esa serie, porque es una película, esa serie es buenísima. O sea, para los emprendedores, la de Spotify, yo les voy a traer eso bien, bien estructurado. Ujú. Pero esa película es buenísima. O sea, habla acerca de un equipo, lo mismo, lo que estamos diciendo. Y una película basada en la vida real, que son mis favoritas. Y el tipo, o sea, hace un equipo completo que le logra ganar a los equipos más grandes de aquí a Estados Unidos. Eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Y le ganó a los equipos más grandes de aquí a Estados Unidos en esa disciplina, que eran la Universidad de Harvard, Yale. Fueron hasta a los Juegos Olímpicos en Berlín, justo No, cuando antes de que reventara la y guerra. ganaron. Pero no, allá en Berlín no. No, sí, claro. Ah, no, ¿verdad que sí? Claro, ganaron en Berlín. Ellos ganaron, por supuesto, y está ¿Verdad Hitler que y sí? todo ¿Verdad allá. que Hitler estaba ahí? Hitler estaba molestísimo porque, claro, él decía que a partir de esos Juegos Olímpicos era una de las pruebas que él iba a tener de que efectivamente los alemanes eran una raza superior. Y obviamente quedó que no, porque aparte de que ganó uno, la primera vez que ganó un moreno, o quedó en segundo lugar, algo así, porque creo que no le dieron el primer lugar, o sí se lo No, dieron. sí, sí, Ah, también. bueno, ganó un moreno que ellos eran súper racistas y aparte ganaron estos que le ganaron a los alemanes Sí, que no. tenían años. Sí, fue No, una... esa fue- película fue es una- demasiado buena. sí. Esa película es demasiado buena, me encantó. Y me encantó ver cuando le hacen el acercamiento al tipo que ganó en la carrera, el moreno que ganó la carrera, O sea, y que dice, wow, ese... ¿Saben qué vamos a hacer? Cuando subamos este capítulo, vamos a colocar esta es la película para Ajá. que la vean. Es súper buena. Pero bueno, ya que estamos llegando a nuestro cierre, me ha gustado bastante esta conversación que he tenido con mi amorcito. El 7 hábito Y que... con ustedes, así que ya va. Pausa y se suscriben. Ajá. Ya mismo le van a dar pausa, no me vayan a estar diciendo fastidiosa, le van a dar pausa y le van a dar suscribir y me van a dejar su comentario. Y para saber si de verdad nos apoyan, coloquen el comentario pidiendo la película. Si me la piden mucho en los comentarios, se las dejo. Si no, no la voy a dejar en la descripción. Ah, Ya, bueno. no se las voy a dar de gratis. Ya. Si me dejan su comentario y me colocan, Julie, ¿cuál es la película? Me encantó el capítulo, ¿qué fue lo que les gustó? Le dejo la película. Si no, se quedarán con la incógnita, mis amores. Ajá, me gusta, me gusta. Pero bueno, el séptimo hábito de la gente altamente efectiva es el de afilar el hacha. ¿Ok? Ahí está mi favorito. Te dejo a ti. para No, que- no, dale, amor. No, porque es que tú eres el que, para que sepan, Julie la otra vez quiso hacer un video corto de eso y yo, amor, pero es que es muy largo para un video corto de los Reels. Entonces, Sí, bueno, pero igual lo voy a hacer. Voy a hacer un video así sea corto aquí en YouTube de eso bien. Pero bueno, este punto a mí me encanta porque de hecho una de las cosas que a mí me encantó cuando leí el libro es que luego investigando un poco más pues me sale este video porque para que ustedes entiendan afilar el hacha, les voy a colocar primero esta metáfora, esta historia mejor dicho, está un leñador, ¿verdad? Que está por allí caminando y de repente ve un muchacho que se ve bastante fornido, que se ve que tiene bastante fuerza y le dice, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Y el tipo le dice, bueno, sí, está bien. Resulta que se van a trabajar y el chico empieza dándole todo, cortando bastantes árboles, pero a medida que van transcurriendo los días, él empezó cortando, no sé, por ejemplo, 10 troncos al día y ya habían pasado 5 días y estaba cortando 2 y ya lo sumo 1 al día. Entonces, él le daba con toda su fuerza, le daba con más fuerza que antes. Bueno, le daba ese tronco con todo su ser y no lograba tener los mismos resultados. Y de repente se acerca el leñador, porque ve que no está teniendo los resultados, y le dice, oye, pero ¿has intentado afilar el hacha? Y le dice, no, es que no tengo tiempo. Entonces, esa metáfora a mí me movió muchísimo porque yo dije, suena tonto, pero así es la vida. A veces nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de afilar el hacha.
y estamos dándole con toda la fuerza y estamos intentando tener resultados, estamos intentando ser productivos y estamos creyendo que estamos haciendo lo que está en nuestro control, pero realmente cada vez estamos más agotados porque no estamos invirtiendo en lo más importante y por consecuencia los resultados no se van a dar. Nosotros no podemos enfocarnos en los otros 6 hábitos, no podemos enfocarnos en ser proactivos, no podemos enfocarnos en pasar de la dependencia a la independencia y de ahí a la interdependencia si no afilamos el hacha. Entonces, todo comienza con nosotros trabajar en nosotros mismos, porque este libro, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, lo que trata es de darte las herramientas para que tú hagas un proceso que no va a ser, como dijimos, de la noche a la mañana. Esto es como decir como una guía de principios que a ti te van a servir, como la mochila de Dora la Exploradora, que de ahí salían las herramientas con las que ella iba a enfrentar todas las adversidades. Bueno, este libro te da las guías para que tú puedas enfrentar la vida con herramientas. Pero la realidad es que esto se trata también mucho de la mejora continua, de entender de que no va a ser de la noche a la mañana, que nosotros tenemos que ir mejorando y que a medida que vamos mejorando, nosotros vamos optimizando cada una de esas habilidades y cada uno de esos aspectos de nuestra vida. Entonces, aquí en Afilar el Hacha habla acerca de nosotros. ¿Cuáles son esos aspectos de nosotros que nosotros tenemos que ir trabajando y que garantizan que podamos trabajar en los otros hábitos? Y es la parte espiritual, la parte emocional o del corazón, la parte física y la parte mental. Entonces, esos son los 4 aspectos que habla que se tienen que trabajar. Entonces, por ejemplo, en la parte física, bueno, no sé, tú y yo diferimos mucho de repente, bueno, no diferimos mucho tampoco, pero diferimos de repente de cómo trabajamos en la parte física. Bueno, estamos hablando del gimnasio. Sí, porque por ejemplo a mí me encanta ir al gimnasio, a ti te gusta ir a hacer tenis, por Ah, ejemplo. sí, sí, Entonces ya. trabajar en la parte física, o sea, va a depender de cada quien, porque es algo que tú te permita trabajar tu cuerpo, pero no es igual para todo el mundo, no es lo mismo. O sea, muchas veces ahorita con las redes sociales es trabajar en tu cuerpo es ir al gimnasio. Y no, o sea, a mí me encanta, ojo, es lo que hago realmente, pero hay demasiadas formas de que tú puedes trabajar tu cuerpo. Realmente es moverse, es entender Moverse. de que el cuerpo no está hecho para no moverse, porque ahí es donde se termina deteriorando, es que tú decidas en qué hacerlo. Por lo menos a Yuri le encanta el gimnasio. Yo voy al gimnasio, sí me gusta, porque sí me gusta, pero a mí me gustan más los deportes. Entonces, pero afilar el hacha es entender que hay cuatro áreas, que las tengo acá. Sí, Las no, voy, pero vamos por la primera, que es la física. la física. Sí, y también no solamente es moverse, es el combustible también. O sea, lo que le metes a tu cuerpo también, porque no es solamente mover el cuerpo, también es tu alimentación. O sea, es cuáles son esos nutrientes que le das a tu cuerpo. O sea, aquí es todo lo que tú No, haces para lo poder... que pasa es que lo quiero decir porque es que todo como yo lo veo, es la conexión mente, cuerpo y alma, ¿ok? Y si le Y metemos lo corazón. espiritual, corazón, ahí podemos hacer las 4. Y todo está interconectado y cuando nosotros realmente nos dedicamos a afilar cada una de esas áreas, ¿ok? Ayuda a las otras. Pero si nosotros somos unas personas que tienen como altamente efectivas, tenemos como que ese hábito de, ok, ¿cómo está mi salud? ¿Cómo Ujú. está mi cuerpo? ¿Ok? ¿Cómo está mi mente? Que ahí es donde está este conocimiento. Si ustedes están aquí en este momento, están afilando el hacha. ¿Cómo estoy en lo espiritual? ¿Y cómo está mi corazón? Entonces ahí cuando estamos haciendo que nuestra vida sea mejor y vamos a estar mejor a continuo. Y ahora sí podemos ir con los puntos. Sí, no, y totalmente. Por ejemplo, en la parte de lo físico, o sea, claro, ya diferentes maneras de mover tu cuerpo y qué es lo que tú haces para tú poder trabajar o sea, para poder llegar al final, acuérdense que nuestro cuerpo es nuestro templo, o sea, es donde está todo lo demás, donde reside el corazón, donde reside la mente, pero si yo trabajo mucho mi mente y trabajo mucho todas las otras áreas, pero no cuido mi salud, tristemente va a llegar un punto en mi vida que tengo todo el conocimiento, tengo todas las ganas y lamentablemente estoy enfermo. Entonces, como estás enfermo, realmente todo lo demás no lo vas Ujú. a poder llevar a la práctica. Entonces, en lo físico es entender de que no es por apariencia, no es porque, me quiero ver bien, que no, ojo, no está mal, pero realmente es cuidar mi salud, que de ahí va a partir todo lo demás también. Totalmente. Y por eso va conectado con afilar la mente, ¿ok? Ujú. Afilar la mente es lo que ustedes están haciendo en este momento, pero es algo que tenemos que hacer de manera consciente y organizándose. La gente altamente efectiva planifica para afilar el hacha de la mente. Mira, bueno, y yo creo que esa es la inversión principal que hacen las personas de alto rendimiento. ¿Cuántos libros yo leo? ¿En cuántas mentorías yo invierto? ¿Con quién estoy teniendo conversaciones? Porque la mente es la que a ustedes, a mí, a Yuli, nos va a dar como esas distinciones para nosotros poder
tener las estrategias, poder lograr los objetivos. Entonces todo va conectado. Si no le metemos a la mente, no adquirimos, o sea, trabajar la mente va en todo al final porque es lo que te va a dar las herramientas para tú poder seguir afrontando nuevos retos. Porque acordemos, lo hemos hablado en capítulos anteriores, realmente los millonarios no son millonarios por los millones que tienen en el banco, sino por las habilidades que han adquirido, La la mentalidad. mentalidad que han desarrollado, que es lo que le permite a ellos, esa mentalidad que ellos han desarrollado es lo que le permite a ellos que si caen en la quiebra van a poder ser millonarios nuevamente. ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que tienen que hacer. Es como la frase que dice, el primer $1.000.000 es difícil, pero el segundo es inevitable. ¿Por qué? Porque la persona en que tú te conviertes, obviamente hasta las conexiones que desarrollas, pero todo viene de trabajar la mente. Entonces, trabajar la mente puede ser, así como estamos haciendo ahorita, escuchando un podcast, también puede ser leer un libro, también puede ser hacer un curso, también puede ser, o sea, cualquier forma que tú busques para capacitarte y tener tu mente activa y siempre adquirir una habilidad más. Totalmente. Y bueno, el otro de afilar el hacha en lo espiritual, eh, y aquí no hablamos tanto de religión, o al menos que eso sea lo que a ti te mueva, es, es tu conexión con algo más grande que tú, que puedes ser de cualquier tipo de religión, o puede ser simplemente espiritual y no religioso, como es mi caso. Pero cuando tú te conectas con eso que está más arriba de nosotros, con el universo, con el autoconocimiento, ya empiezas a encontrar otras respuestas. Y ¿Qué es lo ahí, que a ti te llene? Porque incluso, por ejemplo, aquí incluye la meditación, el yoga, todo eso se incluye dentro de la parte espiritual. ujú. O sea, en mi caso sí sería, por ejemplo, conectarme con Dios. O sea, para mí es conectarme con Dios, porque yo No, creo y a mí mucho me en Dios. encanta. Yo le reza todas las noches y hasta yo estoy así como que acostado. Y, amor, ya rezaste. Porque yo creo bastante que yo le tiré esas oraciones y todo eso que... Me da risa porque él cree que yo, no sé, que yo soy la Madre Teresa de Calcuta, que yo rezo y por eso se No, va. yo dije, amor, reza porque está bien. Pero yo me conecto de otras maneras. En la naturaleza, voy a caminar, tengo momentos de soledad donde tengo mucho autoanálisis, hago mindfulness que me gusta. Entonces, cada quien tiene la manera, pero ¿de qué manera lo estás haciendo? ¿O de qué manera estás explorando cómo ser espiritual? Porque eso es una exploración. Totalmente. Porque, se los digo, yo he estado probando, ok, qué es lo que a mí me llena, de qué manera yo me puedo conectar. Ujú. Porque Julie se conecta con... ella es católica. Bueno, yo también, por supuesto. Soy católico, pero yo puedo estar siendo católico, pero me llama la atención de repente ir a un templo budista. O sea, En tu caso, sí. en mi caso, sí, Julie difiere conmigo, pero nos respetamos. Pero es porque yo siento que yo soy espiritual y me puedo conectar en cualquier religión que realmente tenga los valores de querer conectarse con algo más No, grande. y que la realidad es que, o sea, acá nosotros siempre tenemos que estar conectados con algo más grande. O sea, ¿por qué lo digo? Porque hay muchas personas que, no sé, como que son rebeldes sin causa y no, yo no creo en nada. Es que está bien, si no crees en nada, se te respeta. O sea, pero la realidad es que tienes que estar conectado con algo. Tú tienes que buscar conectar con ese lado espiritual que si no crees en Dios, si no crees en algo, igual el ser Eh, humano necesita creer en algo más Tienes grande. que creer en Necesita estar, algo, en la necesita fe, estar el conectado. karma, lo que Tienes sea. que tener fe, tienes que estar conectado a algo más grande, el universo, el karma, como tú dices, no sé, la reencarnación, o simplemente el estoicismo, que es la mejora continua, buscar la mejora del ser, o sea, esos A una principios. filosofía, exacto, pero hay Exacto, que creer en algo, o pues. la filosofía, el budismo, o sea, pero tú necesitas estar conectado a algo más grande. O sea, hasta si lo más grande es que tú quieres lo mejor para tu familia, para tus hijos, y esa es no sé, tu religión, está bien, pero tú necesitas conectar con eso. Porque si eres solamente tú contra todas las adversidades de la vida, es muy difícil que en algún punto no te sientas que necesitas algo más. Totalmente. Entonces, bueno, con el último de afilar el hacha es en el corazón, y cuando hablamos del corazón es que las conexiones con la gente que queremos, ¿ok? Y muchas veces estamos tan enfocados en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en muchas No otras estar cosas, ocupado y ya. y descuidamos lo más importante, que es nuestra gente, la gente que tenemos cerca. Y cuando hablamos de afilar la sierra, en el corazón, Apelar la sierra. bueno, en la sierra el hacha, Ok. ah, te estás burlando. Pero bueno, por ejemplo, Afilar el machete. eh, Eso no suena feo, eso ya por el mal pensado. ¿No? Si escucharon feo eso, sí, lo que pasa es que ya. yo soy de Maracaibo y ahí No, está, sí, ya. está un dicho. Pero bueno, ya vamos a ponernos serios. Eh, yo, A mí no me estén haciendo memes con esto. Los agradezco que yo lo dije inocentemente. pero bueno, hay una de las cosas que hasta yo
Yo necesito realmente capacitarme en cómo hacer que mi relación, que ya tenemos varios años, sea una relación que siempre nosotros, el estado de enamoramiento que supuestamente dura unos meses, que sea algo que sea para siempre. Eso es algo que uno se capacita. Ujú. Ok, ¿cuáles son los hábitos que tengo que tener con mi pareja? ¿Cómo yo puedo conectar con mi madre? ¿Cómo yo puedo conectar bien con mis amigos? Y cuando realmente nosotros lo hacemos bien, eso significa que si yo tengo una buena conexión con mi pareja, con mi familia, con la gente que me rodea, la gente que yo elijo que me rodea, eso va a tener una buena emocionalidad en mí, que va a hacer que yo esté bien en lo espiritual, que tenga la mentalidad libre para capacitarme para información que me llene de valor Ujú. y que me permita concentrarme en tener mi cuerpo bien. Todo está conectado. Todo está conectado y es que muchas veces, este punto yo lo veo mucho acá en este país, en Estados Unidos, que es donde estamos nosotros, a veces se puede dejar de lado esto que es lo más importante. A veces como en esa búsqueda del éxito, del dinero, de todo, se deja de lado entender que lo que hablamos de los roles, de que ser exitoso no es ser exitoso solamente en un ámbito de nuestra vida. Para ser realmente exitoso, y es mejor dicho, para ser realmente eficiente, no podemos ser exitosos en un ámbito de nuestra vida nada más. Tenemos que ser exitosos en cada uno de nuestros roles. Y aquí en esta parte se habla mucho de invertir en nuestras relaciones de las personas que nosotros queremos. Porque si nosotros nos sentimos plenos, nos sentimos llenos, todo lo demás se va a dar, todos los demás resultados se van a dar. Pero cuando nosotros descuidamos ese aspecto, no, porque estoy ocupado, entonces no tengo tiempo para enviarle un mensajito o para simplemente, o sea, dedicar un espacio de tiempo a las personas que yo quiero porque no tengo tiempo, lo que termina siendo es que yo estoy evadiendo una realidad. Porque la realidad es que sí hay tiempo para todo, el día tiene 24 horas. No es que no tienes tiempo, es que eres desorganizado. Porque si tú te organizas, no quiere decir que yo a las 2 de la tarde, en pleno trabajo o en mi jornada o en el momento que soy más productivo, entonces me voy a poner a hablar con mi mamá 5 horas o 3 horas o 2 horas. No, quiere decir que yo me planifico. Mami, mira, ¿sabes qué? A las 7 de la noche te voy a hacer una llamada. O mami, ¿sabes qué? El sábado vamos a hablar toda la mañana. Y ya, o sea, no quiere decir que estás descuidando. O si tienes la bendición de tener a tu familia cerca el domingo, voy a trabajar toda la semana, me voy a organizar de una buena forma para el domingo yo poder dedicarlo por completo a mi familia, entendiendo que también fue productivo en los otros ámbitos de mi vida. Sí se puede, pero necesito organizarme. Totalmente. Pero bueno, ya llegamos al final del episodio. Espero que les haya gustado. Este es un episodio muy bonito donde yo siempre lo digo, si ustedes se enfocan solamente en un libro, pero ese libro lo hacen que forme parte de su vida y ustedes como que lo hagan de manera consciente y apliquen el conocimiento, es decir, apliquen el conocimiento, no es necesario que lean 40, 50 libros, que muchos tienen información parecida. Es que ustedes se enfoquen en uno y cuando estén dominando uno bien y haya una transformación, van con el otro. Tengan mentores, existen libros de lectura, a lo mejor y nos lanzamos un libro de lectura, que eso es un proyecto que tenemos a futuro. Un club de lectura, Sí, ¿qué dije? un libro de lectura. Ah, un libro de lectura. Y a Ángel está colapsando, es que Sí. chicos, nosotros, si les contáramos el día que tuvimos hoy, pero bueno. No, lo que pasa es que nosotros trabajamos bastante, hacemos el podcast y luego ahorita seguimos trabajando. Sí, pero bueno, chicos, o sea, a ustedes en casa que nos están escuchando, lo que les quiero decir es que quiero culminar el capítulo como lo hago en casi todos los capítulos y decirles, hay que actuar en consecuencia. Yo creo que ese puede ser mi eslogan, actuar en consecuencia. O sea, no sirve de nada tener el conocimiento, no sirve de nada tener el conocimiento si no lo llevo a la práctica. O sea, ustedes tienen que tatuarse eso. No sirve de nada el conocimiento si no lo llevo a la práctica. Una acción, así sea pequeñita, causa un efecto multiplicador que ustedes no se imaginan. Es como el efecto dominó. Hay un invento, bueno, hay una imagen en un libro que estoy leyendo ahorita que se llama Lo Único, que habla acerca de un dominó y que el dominó tiene la fuerza de empujar el doble de su peso. Entonces empezaban con un dominó chiquitito y luego otro con la mitad de ese tamaño y luego otro con la mitad de su tamaño y cuando se ponían a ver ya era el tamaño más grande que el Monte Everest y el siguiente era de aquí a la luna. Entonces, un solo dominó que empezó siendo este tamaño a través de un efecto en cadena, tenía la posibilidad de tirar un dominó del tamaño de la montaña del Monte Everest, que es la montaña más grande del mundo. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de cuál es el efecto que puede tener una acción muy pequeñita que desencadena un efecto en cadena. Entonces, si el día de hoy tú te preguntas si esa acción que tú estás haciendo, por muy pequeña que sea, vale la pena, te aseguro que sí, porque va a desencadenar un efecto en cadena que puede ser muy, muy grande, pero es cuestión de accionar. Así sea una acción pequeñita, la acumulación de esas acciones pequeñitas es la que hace la diferencia. No es una sola acción extraordinaria, es la suma de todas esas acciones pequeñitas la que va a hacer la diferencia. Entonces, hoy hablamos de mucha información valiosa,
toma aunque sea una e implementala para que tú veas que va a haber una diferencia. Entonces espero que les haya encantado el capítulo. Pueden regresar a cada uno de los thumbnails. Ya saben, suscríbanse, me dejan su comentario preguntándome lo de la película si es que prestaron atención y ahí es que les voy a decir si no se quedan con la curiosidad. Pero bueno, y nos vemos en un próximo episodio de Amor and Business. Bye. Bye.